¿Qué es esto? Xuanu es una combinación de tortuga y serpiente. ¿Tu combinación es Xuanu, mono negro? Un atisbo de diversión brilló en los ojos de Godzilla, pero rápidamente percibió la presencia de la princesa del mar y Bibidon. Señor Dios del mar, hemos vuelto. La princesa del mar y Bibidon se saludaron con la mano desde lejos, con la voz llena de emoción. PD. Mañana actualizaré más temprano, no más retrasos. Por los retrasos pensé que me había saltado un capítulo. También agregaré un capítulo extra como compensación. Por favor, vuelvan a quererme, lectores, y voten por mí. Capítulo 46. El masaje relajante de Poseidón, el temor de los ángeles y las diosas. Godzilla se acercó levemente en respuesta, y luego volvió a mirar al Monotitán y al Pitón Toro Azul. Estas dos bestias espirituales de 100.000 años de antigüedad parecían poseer también otras auras. Sin embargo, Godzilla no mostró mucha emoción. En cambio, se dio la vuelta, abrió su enorme boca y continuó escupiendo espirales de calor ardiente. Oh, querida, princesa Mar. Por fin ha vuelto. Srisante Mundoulwo se apresuró a acercarse, con el rostro lleno de ansiedad. Traduce esto rápidamente, ¿qué está haciendo exactamente el dios del mar? Srisante Mundoulwo señaló el enorme pozo que tenía delante, con el rostro lleno de confusión. Xiao Wu percibió con claridad el aura de un douluo de título que emanaba del douluo de Crisantemo, y su pequeño cuerpo se encogió involuntariamente, escondiéndose en los brazos de Arou. Aún era joven y temía el poder de los humanos. Estos son, la mirada de Srisante Mundoulwo se posó en Arou, Damin y los demás. ¿De dónde habían salido estas bestias espirituales de 100.000 años de antigüedad? La princesa del mar sonó levemente y explicó. Vinieron aquí específicamente para seguir al dios del mar después de oír hablar de sus hazañas. Srisante Mundoulwo quedó inmediatamente estupefacto. Cabe destacar que Qian Daolio buscó durante mucho tiempo una bestia espiritual de 100.000 años de antigüedad para redimir a Bibidon, ya que una bestia espiritual de 100.000 años de antigüedad sin duda dejaría caer un hueso espiritual. Sin embargo, nunca pudieron localizarlos, y posteriormente todos esos huesos del alma fueron comprados por el Salón de los Espíritus a un precio elevado. Inesperadamente, la princesa Bibidon logró reclutar a 4 bestias espirituales de 100.000 años de antigüedad en este viaje, gracias al nombre del dios del mar. Tienes que ser tú, señor dios del mar. Srisante Mundoulwo le dio a Godzilla su aprobación en el fondo de su corazón. ¿Qué pasó? La pregunta de la princesa del mar desarrolló a Srisante Mundoulwo a la realidad. Srisante Mundoulwo asintió apresuradamente. Desde ayer, el señor dios del mar ha estado escupiendo esas aterradoras llamas al suelo todos los días. Realmente no sabemos qué está haciendo. Además, el poder de esas llamas es tan asombroso que nadie se atreve a acercarse. Iré a preguntar. La princesa del mar miró a Godzilla, llena de dudas, y preguntó. Señor dios del mar, ¿qué está haciendo? Godzilla no dejó de escupir llamas, sino que respondió en su mente. Abre un camino hacia la isla de Poseidón. Rayos de calor en espiral de más de 100.000 grados Celsius cayeron como un torrente, derritiendo fácilmente el suelo como si fuera tofu. Las llamas que escupía por la boca parecían inagotables, y el intenso calor hacía que toda la zona resultara abrasadora e inquietante. No pasa nada, el señor Poseidón solo está derritiendo un pasaje que lleva a la isla de Poseidón. La princesa del mar respondió a Srisante Mundoulwo con una sonrisa, pero antes de que pudiera terminar de hablar, hizo una pausa por un momento, y luego alzó la voz repentinamente. ¿Qué? Señor dios del mar, ¿quiere abrir un pasaje aquí que lleve directamente a la isla del dios del mar? Srisante Mundoulwo se quedó boquiabierta, claramente atónita por esas palabras. Esto es, demasiado exagerado. ¿Cavar desde Spirit City hasta Seagod Island? ¿Qué tan lejos está eso? La ciudad de Wuun está ubicada en el centro mismo del continente de Goulbo, y debe estar a miles de kilómetros de la isla Seagot, ¿verdad? Murmuró Bibidon. Mientras tanto, Arou y las demás bestias espirituales quedaron completamente atónitas. De pie no muy lejos, observando la figura de Godzilla, sintieron profundamente lo que significaba el verdadero poder. En particular, Damin y Ermin, quienes una vez dominaron el gran bosque de Stardow, ahora se sintieron increíblemente insignificantes. Arou miró el profundo abismo, luego a Godzilla, que seguía escupiendo llamas, y su corazón se llenó de angustia. Ella creía que una bestia espiritual de 100.000 años de antigüedad había alcanzado la cima de las bestias espirituales, pero el poder de este dios del mar que tenía ante sí trastocó por completo su comprensión. Este es el poder del dios del mar, murmuró Arou.
Ermin, ¿crees que podríamos llegar a ser así de fuertes algún día? Xiao miró al monotitán con anhelo en sus ojos. Ermin se rascó la cabeza con incomodidad. 10, 20, 30 veces más, hizo conteo con los dedos y dijo. Se necesitarían decenas de millones de años de cultivo para tener ni siquiera una mínima posibilidad. ¿Cavar un túnel desde aquí hasta la isla de Poseidón? Srisante Mundoulwo se quedó atónito durante un buen rato antes de darse cuenta de que aquello sonaba a pura fantasía. Si otra persona lo hubiera mencionado, se habría reído de ella durante un año y medio. Sin embargo, al pensar en las aterradoras llamas del dios del mar, que incluso podrían suprimir el verdadero fuego del sol de la diosa Ángel, de repente sintió que esto podría ser una posibilidad real. Godzilla dejó de escupir llamas, se relamió los labios, miró a la princesa del mar y le guiñó un ojo. Si más tarde ves que entra agua de mar a raudales, recuerda bloquearla. Entendido, te ayudaré a detener el agua de mar. La princesa del mar se acercó y respondió solemnemente. ¿Puede el dios del mar realmente atravesar la tierra? Arrow murmuró, con un tono lleno de sorpresa e incertidumbre. Lógicamente hablando, esto es imposible, dijo Vividon con firmeza, pero el dios del mar no se rige por la lógica, él sin duda puede hacerlo. Godzilla resopló, demasiado perezoso para explicar. Saltó al túnel y continuó con su trabajo. Últimamente, la comida que hemos estado consumiendo consiste en diversos minerales energéticos provenientes de la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros. Si bien el sabor no es malo, la textura es realmente difícil de elogiar. La apertura del pasaje no solo servía para llegar a la isla de Poseidón, sino también para degustar algunas criaturas marinas frescas, como brochetas de calamar a la parrilla de 50 metros de largo y ostras a la brasa de 10 metros de largo, patrón de agua de Poseidón empujando la onda, tachado. Ni siquiera le tentó el masaje húmedo e íntimo de Poseidón. Al pensar en todo esto, escupió fuego aún más rápido. Ahora que ha experimentado una segunda evolución, incluso usar el rayo de calor espiral más básico 10 veces solo consume el 1% de su energía, así que no hay de qué preocuparse. Lógicamente hablando, cavar un túnel directamente hasta la isla de Poseidón es como abrir el desagüe de una bañera. Pero una vez que esté conectado, toda el agua del océano volverá a fluir hacia la ciudad de Wuhan. Afortunadamente, tras su segunda evolución, dominó la manipulación antigravedad. Mediante las alas de cristal de polvo rojo, puede alterar la gravedad de una zona determinada, creando fácilmente un túnel submarino que no será invadido por el agua de mar. Si no hubiera sabido que el continente de Goulbo no tenía un mundo subterráneo, incluso habría intentado excavar hasta el núcleo de la Tierra y viajar hasta allí. Dentro del pasaje, las alas de cristal de polvo carmesí pasaron velozmente, dejando tras de sí un rastro de luz carmesí, penetrando la energía profundamente en la Tierra. A medida que profundizaba, Brother ampliaba el alcance de su percepción. Cabe destacar que, en la película, el protagonista localiza fácilmente la ubicación de cualquier combustible nuclear calculando en la radiación nuclear global. Con sus habilidades, este tipo de cosas son, naturalmente, pan comido. Ampliar el rango de percepción del equipo le resultaba tan difícil como a una persona esforzarse por observar con atención. Por muy perezoso que sea el hermano jefe, es lógico que no quiera esforzarse demasiado. Ajustó su dirección y desató una espiral de calor aún más potente hacia la isla de Poseidón. Poco después, un rugido ensordecedor provino del fondo marino. ¿Qué está sucediendo? Poseidón salió apresuradamente del templo de Poseidón y se dirigió a un lugar elevado para observar los alrededores. No lo sé, parece que hubo una explosión en algún lugar del lecho marino. Xiaobai la siguió, con expresión desconcertada. Los dos giraron la cabeza y vieron que un enorme cráter se había abierto en la zona de la playa a lo lejos, con llamas que brotaban como una fuente, y el agua de mar circundante entraba rápidamente, levantando innumerables brumas de agua. Esta sensación y Poseidón miró fijamente las llamas ardientes, con los ojos ligeramente temblorosos, es tan familiar y frugido. Un rugido surgió del cráter gigante, acompañado de violentos temblores. Una enorme figura emergió del suelo, se elevó en el aire como un misil y luego se estrelló contra la tierra, levantando una nube de polvo. ¿Otro terremoto? ¿Qué está sucediendo? Oye, ese es, señor dios del mar. Al ver la figura familiar y enorme, los habitantes de la isla de Poseidón vitorearon y se arrodillaron en señal de adoración. Godzilla sacudió la cabeza, abrió la boca y chasqueó los labios, luego se dio la vuelta y caminó hacia su habitación con vista al océano de 360 grados. El templo de Poseidón.
Poseidón y Blancanieves contemplaron con incredulidad al extraño pero familiar gigante. Señor Poseidón. Poseidón finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y exclamó emocionada, con la voz temblorosa. ¿Eres tú? Godzilla se bostezó y dejó escapar un suave rugido. Tonterías. Por supuesto que soy yo. ¿Por qué esta chica no para de hablar? No me he ido hace mucho, ¿por qué está tan excitada? Caminó lentamente hacia el templo del dios del mar, y cuando se tumbó, ocupaba la mitad del salón. Sus enormes alas de cristal de polvo rojo chocaron accidentalmente contra la pared otra vez. Poseidón sonriendo con impotencia. Bienvenido a casa, mi señor Poseidón. Godzilla dejó escapar un gruñido perezoso, envolvió suavemente a Poseidón con su cola y cerró los ojos. Estoy empezando a disfrutar del tan esperado masaje con loción. Sin embargo, mientras el jefe disfrutaba de su estilo de vida bestial, algunas personas no estaban contentas. El reino de los dioses. El dios ángel finalmente se despojó de ese extraño poder. Un año en la tierra equivale a un día en el cielo. Desde aquel día en que fue engullida entera por aquel monstruo, había intentado resistirse, pero nunca esperó que aquel extraño poder siguiera su rastro y erosionara su cuerpo original en el reino de los dioses. Desconectó la conexión de inmediato, pero lamentablemente seguía infectada. Ese poder parecía haber vuelto aún más fuerte en el reino de los dioses, e incluso ella tuvo que recuperarse una y otra vez, incapaz de purificarlo fácilmente. Este asunto es de suma importancia y debe ser tratado con decisión. Debo informar al rey Dios lo antes posible. Capítulo 47. El hermano dios bestia que dejó completamente desconcertados a los 5 grandes reyes dioses. El comité del reino divino. El majestuoso palacio se alza en el punto más alto del reino divino. Este es el centro de poder de todo el reino divino, con vistas a innumerables planetas. La sala principal del comité se encuentra sobre una plataforma elevada rodeada por un halo de luz. La sala es octogonal y está rodeada de enormes pantallas luminosas. Cada pantalla refleja imágenes de diferentes planetas, mostrando la prosperidad y la desolación de innumerables mundos en la Tierra. En el centro del salón principal, una mesa redonda permanecía en silencio, con 5 figuras sentadas a su alrededor. Este es el consejo más autoritario del reino divino, compuesto por 5 reyes dioses, o mejor dicho, 2 reyes dioses y 3 ejecutores divinos. Sentado en el asiento principal se encontraba el dios de Asura, ataviado con una armadura demoníaca de color rojo oscuro, que irradiaba un aura fría e imponente. El malvado dios rey tenía el pelo corto y una apariencia común. El dios de la destrucción vestía una capa de color púrpura oscuro que envolvía todo su ser en una espesa sombra. El rey dios bondadoso es como la máxima encarnación de la pureza, con una larga melena roja como el fuego que le cae suavemente hasta la cintura, y un rostro tan exquisito que parece un hada en un cuadro, inspirando admiración en todos. Lo mismo ocurre con la diosa de la vida. Llevaba un vestido verde claro que irradiaba vitalidad. Si bien su apariencia no era tan deslumbrante como la del benevolente rey dios, poseía un encanto cercano y refrescante, como si su sonrisa pudiera curar todo dolor. El dios de Asura observó a la multitud y dijo con voz grave. Acabamos de recibir un informe urgente de la diosa de los ángeles. Un dios bestia ha aparecido en el continente Gouluo. El motivo por el que los hemos convocado hoy aquí es para decidir si iniciamos una operación de búsqueda en el continente Gouluo. Al oír esto, el ambiente en la sala se tornó repentinamente tenso. ¿Dios bestia? El dios de la destrucción fue el primero en hablar. Su voz era grave y teñida de desdén. ¿Cómo es posible? No importa el nivel de cultivo que alcance una bestia espiritual, jamás podrá convertirse en un dios. El reino divino lo ha prohibido explícitamente. Ninguna bestia puede poner un pie en el reino divino. Su tono estaba cargado de sarcasmo y duda. Tras la batalla contra el dios dragón, todas las bestias perdieron su estatus divino, e incluso su capacidad de ascenso quedó sellada. Los relatos del continente Gouluo 4 y la leyenda de los dioses difieren. Este relato combina ambos. Este es el castigo divino más severo jamás impuesto por el reino divino desde la guerra del dios dragón. El dios dragón también dio una orden antes de morir. A menos que la raza de los dragones reviva y el dios dragón reaparezca, la raza de las bestias no tiene permitido convertirse en dioses en el reino divino. La mirada del dios Asura se tornó ligeramente fría, pero permaneció impasible. Destrucción, por supuesto que entiendo a qué te refieres. Pero esta vez es diferente. El sentido divino de la diosa ángel luchó contra esa alma, y de hecho fue devorado por ella.
Debes saber que solo un dios puede hacer esto. ¿Qué? El rey dios maligno frunció ligeramente el ceño, con la mirada afilada como un cuchillo. ¿Quieres decir que una bestia espiritual no solo rompió los límites, sino que también es lo suficientemente fuerte como para influir en el sentido divino? Shura, ¿acaso tú mismo te crees algo así? El dios de la destrucción se burló. Shura, esos rumores son completamente absurdos. El dios Asura golpeó la mesa, interrumpiendo su réplica. Su voz carecía de emoción. Pero los hechos están ante nuestros ojos. Esa bestia espiritual incluso penetró su sentido divino y erosionó su cuerpo físico en el reino divino. Esta no es una bestia espiritual cualquiera. Esta es una bestia espiritual que se ha convertido en un dios. Entonces habló el bondadoso dios rey con tono tranquilo. En ese caso, creo que es necesario realizar una búsqueda exhaustiva en el continente Gouluo. No se trata de una cuestión de fe o incredulidad, sino de prevención. Si una bestia espiritual logra traspasar las restricciones, las consecuencias probablemente no serán menores que el caos provocado por el dios dragón en aquel entonces. La diosa de la vida avanzando, mostrándose de acuerdo con la declaración del bondadoso rey dios. Su voz era suave pero firme. Estoy de acuerdo con la opinión de una persona bondadosa. Si permitimos que un dios bestia desconocido se alce, inevitablemente provocará derramamiento de sangre y caos en el mundo humano, e incluso podría afectar al reino divino. Debemos estar preparados para lo peor. El rey dios maligno y el rey dios de la destrucción intercambiaron una mirada. Aunque los otros tres estaban de acuerdo, no les quedó más remedio que llegar a un acuerdo. En ese caso, estamos de acuerdo. El tono de mal y destrucción era indiferente, claramente aún albergaba cierto resentimiento. Al ver esto, el dios Asura se acercó levemente. Alzó la mano derecha, y un destello de luz rojo oscuro brotó de la punta redonda de su dedo, condensándose rápidamente en una bola de luz sobre la mesa frente a todos. La esfera de luz giró lentamente, proyectando una escena magnífica e impresionante. Este es el continente Gouluo, dijo el dios de Asura. A partir de ahora, iniciaremos una operación de vigilancia exhaustiva para detectar cualquier aura sospechosa de bestias espirituales. Independientemente de la verdad, debemos asegurarnos de que el orden del reino divino no se quebrante. En la pantalla iluminada, las imágenes del continente de Gouluo se fueron haciendo gradualmente más nítidas. Los densos bosques, las ondulantes montañas y los grupos de bestias espirituales que emanaban débiles auras poderosas estaban a la vista. El dios de Asura movió su dedo en el aire, fijando la imagen en la ciudad espiritual del continente Gouluo. La diosa Ángel informa que el dios bestia parece estar escondido cerca de su hogar ancestral, la ciudad de Wuun. Dentro de la esfera de luz, la escena que rodeaba el salón de los espíritus se fue aclarando gradualmente. La ciudad bullía de gente, y sus habitantes vivían en paz y satisfacción, ofreciendo una escena armoniosa. En el bosque lejano, vagan bestias espirituales, pero la mayoría son de bajo nivel. Ocasionalmente, las sombras de algunas bestias espirituales de cientos de miles de años aparecen fugazmente, y no se parecen en nada a los seres legendarios de nivel divino. La cámara recorrió con la mirada las montañas y los densos bosques que se extendían a las afueras de la ciudad, pero seguía sin encontrar nada. Los 5 reyes dioses fruncieron el ceño. Jamás imaginaron que el dios bestia Godzilla estaría acechando en el mar, evadiendo inadvertidamente la detección del reino divino. De hecho, incluso si Godzilla no se hubiera escondido en el mar, sino que hubiera aparecido abiertamente dentro del rango de detección del reino divino, aún así habría sido imposible que lo descubrieran. Tras experimentar una segunda evolución, el poderoso campo electromagnético de Godzilla puede bloquear por completo todos los métodos de detección divina. Por no hablar del sentido divino de un dios rey ordinario, incluso del ser supremo de aquella época, ni siquiera el dios dragón, el único rey dios por encima de todos los demás dioses, pudo detectar el desfile de Godzilla. El dios de la destrucción habló primero, agitando la mano con impaciencia. Ya te lo dije. ¿Dónde hay algún dios bestia? ¿Cómo podría una bestia del alma convertirse en un dios? Es una broma. El malvado rey dios no pudo evitar burlarse. Shura, estás haciendo una montaña de un grano de arena. Que una bestia espiritual se convertirá en un dios es algo con lo que ni siquiera deberías soñar. La expresión del dios Asura era fría y severa mientras replicaba en voz baja. Pero el sentido divino de la diosa Ángel fue invadido, eso es innegable. Además, mencionó que el monstruo medía 100 metros de altura, y que le era imposible pasar completamente desapercibido.
El benevolente dios rey reflexionó un momento y sugirió. En ese caso, ¿por qué no invocar a la diosa Ángel y dejar que ella misma lo identifique? De lo contrario, solo estaremos perdiendo el tiempo sin llegar a ninguna conclusión. El dios Asura se acercó, luego creó un clon y fue a buscar a la diosa Ángel en persona. Poco después, su presencia divina llegó al templo de los ángeles. Señor Shura, ¿podría ser que la bestia del alma ya haya sido asesinada? Preguntó apresuradamente la diosa Ángel al ver al dios de Shura, con el rostro radiante de alegría. Capítulo 48. La diosa Ángel, que no tiene palabras que decir. El dios Asura la miró fríamente, con la voz teñida de ira. ¿Qué dios bestia? Nosotros, los 5 grandes reyes dioses, hemos registrado la zona que mencionaste de arriba a abajo, y no hemos encontrado ni rastro de nada sospechoso. Eso es imposible. La diosa Ángel estaba atónita, su tono lleno de incredulidad. Esa bestia del alma era tan poderosa que incluso destruí mi propia herencia de diosa Ángel para apenas contenerla. ¿Cómo no iba a tenerla? El dios de Asura dijo fríamente. Ven conmigo al comité del reino divino. Delante de los 5 reyes divinos, verificarás esto personalmente. Si no puedes encontrar a esa bestia espiritual, debes saber cuáles serán las consecuencias de proporcionar información falsa. El ángel diosa se sobresaltó al oír estas palabras, pero más que eso, sintió resentimiento y confusión. Ella siguió apresuradamente al dios Asura hasta el salón principal. Las miradas de los 5 grandes dioses reyes se posaron todas sobre ella. Diosa Ángel. El dios Asura empujó la esfera de luz frente a ella y dijo fríamente. Encuéntrala tú misma. La diosa Ángel apretó los dientes, tomó la bola de luz y comenzó a examinar cuidadosamente el área alrededor del salón de los espíritus. Pronto, su mirada se posó en un enorme pozo. La imagen se amplió, revelando un pozo de cientos de metros de profundidad que desprendía un aura extraordinaria. ¿Acaso este pozo no es la guarida de esa bestia del alma? Dijo la diosa Ángel, señalando la pantalla. El dios de la destrucción extendiendo su mano, y un rayo de luz púrpura se disparó hacia la esfera de luz, magnificando la escena una vez más. Se pudo observar a varias bestias espirituales trabajando afanosamente en el pozo, aparentemente limpiándolo. Este es quizás el hábitat de estas bestias del alma, dijo fríamente el dios de la destrucción. ¿No los viste limpiando su nido? ¿Dónde queda rastro del dios bestia? En la escena, destacan las figuras del mono gigante Titán, el pitón toro azul y varias otras bestias espirituales. El ángel diosa abrió la boca, pero no pudo refutarlo ni por un instante. En realidad, nunca había visto al dios bestia tendido en su guarida, y las dudas del dios de la destrucción la hicieron vacilar. Eso y se recompuso y luego cambió la perspectiva para enfocar el interior de la ciudad de Wuun. Estas bestias espirituales de 100.000 años de antigüedad, transformadas en humanos, pueden vivir abiertamente en el salón de los espíritus e incluso contar con la protección de Tirleoulus. Esto no lo podrían hacer las bestias espirituales comunes. Debe ser esa bestia espiritual la que las protegidas. Al oír esto, los dioses volvieron a fijar la mirada en la pantalla. Dentro del salón de los espíritus, la convivencia armoniosa de maestros espirituales humanos y bestias espirituales transformadas es, sin duda, bastante inusual. El bondadoso rey dios empresarial con la cabeza. Quizás esas bestias espirituales son demasiado poderosas para que los douluos de título ordinario puedan discernirlas, o tal vez utilizaron tesoros raros y preciosos. No se pueden descartar tales especulaciones. Pero basándonos solo en esto, es realmente difícil llegar a una conclusión. No mencionó otra posibilidad, aún más descabellada. Que esas bestias espirituales podrían haber desarrollado sentimientos por los humanos. Como diosa benevolente, presta especial atención a la verdad, la bondad y la belleza que trascienden las fronteras raciales, e incluso conoce muchas historias de este tipo, pero no tiene intención de mencionarlas en este momento. Sin embargo, esto no prueba directamente la existencia de ese dios bestia, se burló el malvado rey dios. Quizás simplemente la diosa Ángel sea incompetente y se haya inventado esa historia. La diosa Ángel temblaba de ira, pero sabía que sin más pruebas, le sería difícil persuadir a esos reyes dioses. Apretó los dientes y dijo, lo creas o no. Esa bestia del alma definitivamente existe, y es mucho más aterradora de lo que podemos imaginar. El dios Asura agitó la mano y dijo, espero que puedas darnos una respuesta definitiva. De lo contrario, ya conoces las consecuencias. Al oír esto, el ángel sintió una punzada de amargura en el corazón, pero solo pudo esbozar una sonrisa forzada.
Si bien la posibilidad a la que se refiere el rey Dios bondadoso es difícil de aceptar, no carece por completo de fundamento. La diosa de la vida habló en voz baja, rompiendo el breve silencio. ¿No hay pruebas más directas? Si decidimos precipitadamente descender al reino mortal para matarlos, pero ni siquiera podemos encontrar un objetivo, ¿no sería una broma? La diosa Ángel replicó con urgencia. Pero, ¿dónde podría esconderse una bestia de almas tan enorme? Ya estaba allí. El dios Asura frunció ligeramente el ceño, se llevó la mano a la frente y pareció algo indefenso. La diosa Ángel hablaba con tanta certeza, pero el supuesto dios bestia no se podía encontrar en ninguna parte de la tierra. Su poder heredado había desaparecido sin dejar rastro, pero ella no pudo encontrar ni una sola huella del dios bestia. La diosa de la vida esbozó una sonrisa amarga y resignada. Pero realmente no podemos encontrarla. Si esa bestia espiritual tuviera la capacidad de eludir la investigación conjunta de los 5 grandes reyes dioses, ¿no estaría ya en la cima del reino divino? Tú misma comprendes esta posibilidad, ¿verdad? Estas palabras fueron como un balde de agua fría vertida sobre la cabeza de la diosa Ángel, dejándola sin hablar por un momento. La diosa Ángel permaneció en silencio por un instante, sintiendo las miradas de los 5 grandes dioses reyes, una sensación opresiva que casi la asfixiaba. Si la discusión continuara, sin duda pondría en tela de juicio la fuerza de los 5 grandes dioses reyes, y ella jamás se atrevería a correr ese riesgo. Tras respirar hondo, la diosa Ángel finalmente suspiró. Siendo así, ¿qué hay de las pérdidas que causé al interceptar a esa bestia espiritual? Mi poder de herencia angelical se ha agotado por completo. ¿Podría el comité ofrecerme alguna compensación? Aunque solo sea para reorganizar el lugar de la herencia. El rey dios maligno se burló, con los ojos llenos de mofa. La bestia del alma que mencionaste no existe en absoluto, así que ¿de qué compensación estás hablando? El dios de la destrucción continuó con un tono cortante. ¿Quién sabe si estás mintiendo sobre la información con algún propósito personal, usándola para interferir en la ejecución de los asuntos mortales? Las palabras del dios de la destrucción fueron verdaderamente mordaces. La ángel diosa se sobresaltó y rápidamente replicó en voz alta. Yo no. Cada palabra que dije es verdad. El bondadoso rey dios suspiró suavemente y dijo con dulzura. Pero Xiao Tian, incluso tú mismo has buscado durante mucho tiempo y no has podido encontrar ningún rastro de esa bestia espiritual. En ese caso, ¿qué sentido tiene discutir? El dios Asura finalmente alzó la cabeza, con un rostro terriblemente sombrío. Considerando que esta es tu primera ofensa, la dejaré pasar por ahora, pero te advierto que no habrá una próxima vez. Si vuelve a ocurrir una denuncia falsa similar, de acuerdo con las reglas del reino divino, te despojaré de tu posición divina y te expulsaré del reino divino. Estas palabras golpearon los corazones de ángeles y diosas como un martillo pesado. Apretó los dientes, con los ojos llenos de resentimiento, pero solo pudo bajar la cabeza con dificultad y responder. Su subordinado lo entiende. El dios Asura agitó la mano sin expresión, indicándole que se marchara. Bajo las miradas penetrantes de los 5 grandes dioses reyes, la diosa Ángel se dio la vuelta y salió del templo. Sus pasos eran algo pesados, y de vez en cuando se oían susurros y risas suaves a sus espaldas. Ya lo he dicho antes, es imposible que una bestia espiritual se convierta en un dios. La voz del dios rey de la destrucción denotaba un matiz de autosuficiencia. Amabilidad, ustedes son todos, demasiado serios. El malvado rey dios luchaba por encontrar las palabras adecuadas, claramente encontrando difícil describir el comportamiento de la diosa Ángel en ese momento. El bondadoso dios rey negó con la cabeza y rió entre dientes. No digas eso, Xiao Tian tenía intenciones buenas. Frunció los labios, suspiró para sus adentros y miró suavemente en la dirección en la que se había marchado la diosa Ángel. Puede que el error de la diosa Ángel no haya sido del todo involuntario. Simplemente esperaba hacer más por el mundo mortal. Pero precisamente por eso es tan lamentable. El rey dios maligno se burló. Creo que fue derrotada por una bestia espiritual de 100.000 años de antigüedad, que destrozó su sentido divino. No pudo salvar las apariencias, así que intentó recuperar su dignidad usando el nombre del dios bestia y también quiso estar al comité para obtener alguna compensación. Estas palabras hicieron reír tanto al dios de la destrucción que casi se cae. Así es. Probablemente no esperaba que no le creyéramos su historia en absoluto. Cuando el dios Asura escuchó las especulaciones del rey dios maligno, su expresión se tornó inmediatamente fea.
Si la diosa Ángel realmente acudió a él por una razón tan absurda, y él incluso había convocado solemnemente a todos los reyes dioses para discutir, ¿eso no me convertiría en un completo payaso? Capítulo 49. Diosa Ángel. Mi marido es el jefe. Dispersémonos. El dios Asura agitó su manga, su tono reveló una ira apenas contenida, y luego se dio la vuelta y abandonó su asiento. Su voz era fuerte, y los ángeles y diosas que acababan de salir del templo, naturalmente, lo oyeron con claridad. Ella echó una mirada hacia atrás, con expresión compleja. Al final, apretó los dientes y abandonó el comité del reino divino. En aquel entonces, el dios de Asura hizo muchas promesas, diciendo cosas como: el reino divino pertenece a todos y depende del esfuerzo conjunto de todos. Pero ahora, tras haber pagado un alto precio para mantener la armonía del reino divino, no ha recibido ni siquiera una pequeña compensación. La diosa se llenó de amargura, e incluso la ira se volvió impotente. Que quien quiera proteger este reino divino lo proteja. Resopló con frialdad, se transformó en un rayo de luz y desapareció en el resplandor del reino divino. El poder de la herencia de la diosa Ángel se ha agotado, lo que significa que ya no podrá regresar al reino mortal para heredar su posición divina. Solo podrá permanecer en el reino divino hasta que su poder divino se agote, y entonces se convertirá en una bestia de carga sin posibilidad de escapar. Por supuesto, existe otra opción, que consiste en renunciar a la posición y herencia divinas y abandonar por completo el reino divino. Pero, ¿cómo podría un ángel o una diosa hacer eso? Eso significaría anular todo lo que ella había dado. Voló de regreso a su templo, se quedó de pie en el vacío y contempló la miríada de estrellas del reino divino. Mientras apretaba los dientes y reflexionaba, no pudo evitar culparse a sí misma. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, no debería haber buscado problemas con esa bestia del alma. La diosa Ángel estaba llena de profundo arrepentimiento. ¿Cómo pudo haber creído las promesas hechas por los 5 grandes dioses reyes? Si no hubiera agotado el poder de su herencia, podría haber mantenido su estatus en el mundo mortal incluso sin compensación. ¿Por qué terminó en tal estado? Pero el arrepentimiento es inútil. Mientras la diosa Ángel pensaba esto, su expresión se tornó cada vez más sombría. El puesto de diosa Ángel debe ser heredado por un alma marcial de ángel. De lo contrario, incluso si se transmite por la fuerza, se mezclará con impurezas, lo que hará que mi poder divino descienda al nivel de un dios principal de primer nivel. Pero ahora mismo, ni siquiera puedo encontrar un sucesor para el alma marcial angélica. ¿Qué voy a hacer? Cuando la diosa Ángel regresó al templo, se dejó caer en los escalones, con los ojos llenos de frustración. Si Dios me diera otra oportunidad, le diría 3 palabras a esa bestia del alma. Lo que sea. Ella esbozó una sonrisa amarga, con la voz casi inaudible. Si tuviera que añadir una condición, solo pediría: por favor, no destruyan mi legado. La ángel diosa, llena de resentimiento, no pudo controlarse y comenzó a sollozar. Por desgracia, a los dioses no les conmovieron sus lágrimas. Tras llorar, secó la cara y se calmó. Aunque el poder de la herencia se había agotado, decidió probar suerte y ver si quedaban ramas o descendientes perdidos en las familias heredadas del mundo humano. La diosa Ángel dirigió su mirada hacia el salón de los espíritus, preparándose para registrarlo cuidadosamente. Pero tan pronto como lo cubrió con su sentido divino, percibió un aura familiar. Esta es, un alma marcial angelical. Los ojos de la diosa Ángel se abrieron de par en par y se puso de pie emocionada. Sin duda, esa era el aura de un espíritu marcial angelical. ¿Cómo es posible? Preguntó, completamente desconcertada. ¿Por qué no pude percibir nada en el comité del reino divino hace un momento? Pero rápidamente disipó sus dudas. Llegado a ese punto, ya no le importaba el porqué. La diosa Ángel centró inmediatamente su atención en la fuente Asa Aura, pero inesperadamente, no pudo ver ninguna figura humana en su sentido divino. ¿Qué está pasando? Sentí claramente la presencia de ángeles, ¿por qué no veo a nadie? Frunció el ceño, sus dudas se agudizaban. Pero pensándolo bien, incluso si se trataba solo de una aura etérea, era suficiente para justificar sus acciones. ¿A quién le importa? Mientras encuentres un sucesor, el comité no podrá hacerme nada. Sin dudarlo más, envió inmediatamente las instrucciones para la evaluación de la posición divina a la fuente del aura. Cabe señalar que un día en el reino divino equivale a un año en la tierra. Ha transcurrido algún tiempo desde que la diosa Ángel informó al dios Asura, y ahora está impartiendo orientación. Ha pasado más de un año en un abrir y cerrar de ojos.
dentro de la ciudad de Wuhan a altas horas de la noche. En el dormitorio papal, un bebé dormía plácidamente en una cuna, bajo la luz de la luna que iluminaba su rostro terso. De repente, abrió los ojos, que habían estado profundamente dormidos. Sus grandes ojos llorosos se llenaron de confusión. El bebé ladeó ligeramente la cabeza, como si hubiera oído algún sonido. Un instante después, soltó dos risitas y extendió su manita para agarrar algo al aire. En ese momento, la ciudad de Wuhan quedó sumida en un silencio absoluto. Nadie sabía que el espíritu marcial angelical del bebé estaba absorbiendo lentamente la guía del reino divino. ¿Este es el dueño de alma marcial angélica? ¿Cómo puede ser un niño pequeño? ¿Qué está pasando? El ángel diosa estaba llena de dudas e incertidumbre, con la mirada fija en el pequeño que yacía en la cuna. En la cuna yacía una muñeca ángel de 6 alas con rasgos exquisitamente bellos, su carita clara y rosada, y su suave cabello dorado que brillaba a la luz de la luna. Lo que resulta aún más sorprendente es que su rostro guarda un asombroso parecido con el de la propia diosa ángel. El ángel vaciló un instante, luego extendió lentamente la mano y tocó suavemente la delicada mejilla del bebé. El pequeño parecía divertido y se reía, con una voz clara y melodiosa. Al ver esa sonrisa inocente, el rostro tenso de la diosa ángel se relajó un poco y una sonrisa apareció en sus labios. Sin embargo, su mirada se quedó congelada cuando se posó en el dibujo rojo de 6 alas en la espalda del bebé. Esta energía roja. Maldita sea, es monstruo, ni siquiera respeta a los niños. La diosa ángel siseó con rabia, con las manos temblando ligeramente y un destello de tristeza y furia en los ojos. La pequeña pareció percibir su cambio de humor, batió repentinamente sus diminutas alas y voló hacia arriba, corriendo a los brazos del ángel. Su suave carita se apoyó contra su mejilla y la consoló con una dulce voz infantil. Mamá, mamá, no te enojes, Shue, eres una niña muy buena. La diosa se sobresaltó e instintivamente la abrazó. El suave y cálido contacto la dejó sin palabras por un instante. Solo pudo darle unas palmaditas suaves en la espalda a Shue y decir en voz baja. Está bien, no estoy enfadada. Pero al oír la palabra mamá, corrigió con seriedad. Sin embargo, no soy tu madre. Soy una diosa ángel. Shuer levantó la cabeza, parpadeó con sus grandes ojos y dijo con seriedad. Eres mi madre. Mira, tienes alas igual que Shuer. Mientras hablaba, el pequeño contaba con atención las alas en la espalda de la diosa ángel. 1, 2, 3, mira, mamá, tienes 6 alas igual que yo. La diosa ángel estaba a la vez divertida y exasperada. Le dio una palmadita en la cabeza a Shuer y dijo con impotencia. Pequeño bribón, cuando aún era humana, nunca tuvo un ser querido, y mucho menos una madre. La diosa ángel preguntó en tono de broma. Ya que soy tu madre, ¿quién es tu padre? Shuer ladeó su cabecita y pensó por un momento. De repente, aplaudió con sus manitas, se liberó del abrazo del ángel, voló hacia la ventana, señaló en cierta dirección en la noche que había afuera y dijo con voz infantil. Papá. Papá está durmiendo afuera. Mira esa cosa roja brillante, ese es papá. ¿Por qué papá está durmiendo afuera? A la diosa ángel le pareció divertido. Se acercó a la ventana y echó un vistazo distraído, pero al segundo siguiente, su mirada se congeló y su expresión cambió drásticamente. En el patio iluminado por la luna, una figura enorme yacía en silencio, sus escalas centelleando con la luz. Los tenues patrones rojos que cubrían todo su cuerpo eran la energía inquietante con la que la diosa ángel estaba demasiado familiarizada. La diosa ángel abrió mucho los ojos, con el corazón lleno de angustia, y permaneció muda durante un largo rato. Ese era claramente el dios bestia que ella y los 5 grandes reyes divinos habían buscado durante mucho tiempo sin éxito. PD. Esto no debería contar como puntual, ¿verdad? Es una publicación triple. Humildemente pido votos. Capítulo 50. El legado angelical de Shuer. Aquí tenéis algunas fotos preciosas, necesitan ser reorganizadas. ¿Cómo es posible? Una tremenda oleada de emoción inundó el corazón del ángel. El dios bestia, que había dejado indefenso al reino divino, se pavoneaba aquí y este pequeño incluso lo llamaba papá. ¿De verdad tuvo un hijo con él? Me estás tomando el pelo. Shuer voló al lado de la diosa ángel, tiró de su manga y parpadeó con sus grandes ojos inocentes, diciendo. Mamá, ¿estás enojada? Pero papá es muy bueno, incluso jugó conmigo. La diosa ángel reprimió con esfuerzo la conmoción y la ira en su corazón, miró el rostro inocente de Shuer y respiró hondo.
Shuer, pórtate bien, mamá no está enfadada, pero, ¿quién es papá? ¿Puedes contarme más? Papá es papá. Shuer aleteó con sus alas, sonriendo inocentemente. Es un buen hombre, no seas mala con él. La diosa Ángel alzó la cabeza y miró fijamente la enorme figura, mientras las complejas emociones en sus ojos se transformaban gradualmente en calma. El resultado de esa batalla fue que su propio avatar divino fue devorado por el enemigo, mientras que el pequeño poseía el poder tanto de sí mismo como del monstruo que llevaba dentro. ¿Podría ser que refinara mi poder divino y diera luz al pequeño? ¿Cómo es eso posible? Aunque sea débil, sigo siendo un dios principal. Para refinar mi poder divino, uno necesitaría tener al menos el nivel de un rey dios, pero, ¿cómo pudo una bestia del alma de nivel rey divino crecer justo delante de las narices del reino divino? El ángel diosa reflexionó sobre lo sucedido en el Consejo del Reino Divino. Los 5 grandes reyes dioses habían buscado juntos, pero no habían encontrado rastro alguno. Quizás poseía alguna habilidad especial para bloquear la detección del Reino Divino. Tal vez esta sea la única posibilidad, murmuró para sí misma, mirando al dios bestia fuera de la ventana, cuando un pensamiento surgió en su mente. ¿Debería informar de esto al Comité del Reino Divino? En ese momento, las imágenes del dios Asura, el rey dios de la destrucción y el rey dios maligno aparecieron en la mente de la diosa Ángel, y sus risas burlonas resonaron en sus oídos. Sacudió la cabeza rápidamente, intentando alejar esos pensamientos de su mente. El reino divino no me trata como a uno de los suyos, así que ¿por qué debería importarme? ¿Y qué si vuelve a estallar la guerra del dios dragón? ¿Qué tiene que ver conmigo el caos del reino divino? Su mirada se endureció. El padre de Shuer es este dios bestia. Sin duda la protegerá. Mientras mi legado perdura, basta. Que esos reyes dioses se preocupen por eso. La ángel diosa se inclinó y alzó a Shuer, presionando suavemente su frente contra su cabecita, y le dijo con ternura. Pequeña Shuer, debes crecer rápido. En cuanto terminó de hablar, una luz dorada brilló en su mano y una marca angelical apareció en el frente de Shuer, cuya luz centelleaba ligeramente. Shuer parpadeó con curiosidad, y su voz infantil resonó. Mamá, ¿te vas? El corazón del ángel se ablandó. Acarició el rostro de la niña y le dijo con paciencia. Mamá va a descansar ahora. Volveré a verte mañana. Pero recuerda, no se lo cuentes a nadie, ni siquiera a papá. Su tono era suave, pero con un dejo de seriedad. Shuer asintió obedientemente y respondió con su voz infantil. Vale, buenas noches, mami. Mientras hablaba, estiró su pequeño cuerpo y bostezó de forma adorable. Mientras Shuer cerraba gradualmente los ojos, la diosa Ángel sintió una oleada de ternura en su corazón. Con mucha consideración, arropó la mantita y metió cuidadosamente las esquinas. Tras confirmar que Xiaoxuer estaba profundamente dormida, se levantó lentamente y la observó detenidamente. Al segundo siguiente, su figura se transformó en un rayo de luz dorada y desapareció silenciosamente en la marca angelical de la frente de Shuer, como si nunca hubiera existido. La habitación volvió al silencio, solo se oía la respiración pausada de Xiaoxuer. La luz de la luna que entraba por la ventana se filtraba a través de las finas cortinas de gasa e iluminaba el cabecero de la cama, resaltando el tenue brillo dorado en el frente de Shuer, como si protegiera a esta niña angelical. Sin embargo, la diosa Ángel claramente olvidó un punto crucial. Un día en el cielo equivale a un año en la tierra. En otras palabras, un día en la tierra equivale aproximadamente a 4 minutos en el cielo. Era imposible que volviera cada 4 minutos, así que su siguiente encuentro no sería hasta un año después. Pero esa es una historia para otro momento. A la mañana siguiente, Vividon se despertó en la habitación del papa y, sin siquiera lavarse, fue directamente a la cuna para comprobar el estado de Shuer. La pequeña nieve seguía durmiendo, sus diminutas alas aleteaban suavemente, como si estuviera soñando con algo maravilloso. Shuer, despierta. Vividon la llamó suavemente y tomó a Xiao Shuer en brazos. Tal vez sintiendo el cálido abrazo, Shuer aleteó, frotándose los ojos soñolientamente al despertar. Buenos días, mami. Vividon no pudo evitar reírse. Shuer es tan buena. La elogió mientras le ponía a Shuer un nuevo atuendo, preguntándole. La pequeña Shuer no se ha hecho pis en la cama hoy, ¿verdad? Ay, Dios mío. Mamá es mala. Ya tengo un año y no me hago pis en la cama. Shuer desplegó sus alitas con enfado, sus mejillas ligeramente redondeadas, pareciendo una pequeña adulta. Las cualidades especiales de Shuer son evidentes.
Aunque solo tiene un año, su inteligencia es casi la misma que la de un niño de 4 o 5 años. Es que mi desarrollo físico aún no está del todo coordinado, y a veces mi comportamiento es un poco inmaduro. Incluso me oriné en la cama la semana pasada. Vividon la provocó con una sonrisa mientras la vestía con cuidado. Sin embargo, justo cuando Vividon estaba atando el cabello de Shuer, notó de repente una marca en forma de ala que nunca antes había visto en la frente de Shuer. Hizo una pausa, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué es esto? Frunció el ceño y miró fijamente la marca, confirmando que nunca antes había visto un símbolo semejante. Mamá, ¿qué te pasa? Shuer notó el comportamiento inusual de Vividon e inclinó la cabeza para preguntar con curiosidad. Está bien, Shuer, pórtate bien. Vividon reprimió su inquietud e intentó parecer indiferente, pero sus manos temblaban ligeramente. Tomó una capa de un lado, envolvió a Shuer con fuerza y luego la sacó apresuradamente del palacio papal. Se dirigió directamente a la guarida de Godzilla, en lo profundo del bosque. Sus pasos eran apresurados, su mente un revoltijo de conjeturas y preocupaciones. ¿Qué es esta marca? ¿Está relacionada con mi espíritu marcial? ¿O es algún tipo de presagio peligroso? En el bosque al amanecer, la luz del sol se filtra a través de la densa vegetación, proyectando sombras moteadas. Vividon llegó a un espacio abierto y se encontró con la princesa del mar, que ya estaba despierta. Al ver llegar a Vividon con aspecto cansado por el viaje, la princesa del mar preguntó sorprendida. ¿Qué pasó? ¿Qué te ocurre? Mira la frente de Shuer. Vividon apartó rápidamente el flequillo de Shuer, dejando al descubierto la clara marca del ala. La princesa del mar bajó la mirada y también quedó atónita. Esta marca, realmente parece un par de alas. Observó atentamente por un momento y luego empresarial con la cabeza. Yo tampoco estoy muy segura. Preguntémosle al dios del mar. Luego, los dos llevaron a Cheryl a la guarida de Godzilla. Capítulo 51 Dios Ángel. Soy un payaso, por favor deja de maldecirme, sniff sniff aquí tenéis algunas fotos preciosas, necesitan ser reorganizadas. Ahora. En el gran hueco del bosque. Godzilla dormía profundamente, y sus ronquidos hacían crujir las hojas. Señor Poseidón, despierta. La princesa del mar le dio una palmadita en la frente a Godzilla con fuerza. ¿Eh? Godzilla, aturdido, se dio la vuelta, abrió los ojos y, al ver las expresiones tensas en los dos rostros, no pudo evitar preguntar. ¿Qué ocurre? De repente le ha aparecido una extraña marca en la frente a Shuer. No sabemos qué es ni si es peligroso, dijo Vividon apresuradamente, llevando a Shuer hacia Godzilla. Papá, mamá, son tan raros. El niño parpadeó con sus grandes ojos, observando con curiosidad las expresiones de los adultos. Godzilla bajó la mirada y examinó detenidamente la marca en el frente de Cher. Se trataba de un par de dibujos con forma de alas que brillaban tenuemente. Frunció el ceño, su mente acelerada mientras rebuscaba en sus recuerdos. Esta marca, parece ser una herencia divina. Recordaba vagamente que Tansan tenía una marca similar en la frente cuando recibió la herencia del dios del mar. Sin embargo, el dios del mar ya había sido devorado por él, y la herencia ya no se produciría. El linaje del dios ángel debería haber sido interrumpido con la derrota de la diosa ángel, entonces ¿cómo pudo aparecer en Shuer? Godzilla reflexionó un momento y luego dijo lentamente. Esta cosa, puede estar relacionada con los dioses, pero el cuerpo de Shuer es normal, así que debería estar a salvo por el momento. ¿Una herencia divina? Vividon y la princesa del mar se quedaron atónitas. Cuando Vividon escuchó las palabras herencia del dios ángel, frunció ligeramente el ceño, luego sus ojos se iluminaron y dijo. El gran anciano ha sido miembro del linaje del alma marcial ángel durante generaciones. Quizás él sepa lo que esto significa. Godzilla asintió y dijo en voz baja. Sin duda vale la pena dejarlo ver. Al menos él sabe más sobre los ángeles que nosotros. Vividon entregó a Shuer a la princesa del mar, luego se dio la vuelta y salió de la habitación del papa, dirigiéndose directamente al salón de culto. Desde que Kiandaolio fue despojado de su poder por el dios ángel, el estatus de este gran anciano se ha desplomado y es prácticamente ignorado. Ahora, en el santuario, es el único que custodia en silencio la estatua del ángel destruida, meditando durante todo el día, como si hubiera estado aislado del mundo exterior. Vividon abrió la puerta de la sala de ofrendas, su mirada recorrió la sombría sala y vio a Kiandaolio sentado sola frente a la estatua. Al oír pasos, Kiandaolio abrió lentamente los ojos y se sorprendió al ver a Vividon. ¿Has venido a verme? ¿Necesitas algo?
Preguntó con un dejo de duda en la voz. Vivido no perdió ni una palabra y explicó brevemente el motivo de la marca en el frente de Shuer. Al oír esto, Qian Daoliu se sobresaltó de repente y se puso de pie bruscamente, con una expresión compleja reflejada en sus ojos. Se arregló rápidamente la ropa y fue con Vividon al claro del bosque donde estaba Godzilla. Cuando Qian Daoliu vio a Shuer, su mirada se dirigió inmediatamente a las claras marcas de plumas en su frente. Avanzó, se agachó y lo examinó detenidamente. Le temblaban ligeramente los dedos y su voz denotaba una emoción evidente. Esto, es, sin duda, la marca de la herencia del dios ángel. La ilusión en sus ojos fue rápidamente reemplazada por emociones complejas. El dios ángel le robó su poder e incluso devoró a su hijo, pero ahora le otorga su legado a Cher. Esta sensación de que tanto el trueno como la lluvia eran actos de favor imperial lo llenaba de emociones complejas. Al ver esto, el corazón de Vividon se encogió y preguntó en voz baja. ¿Podría el dios ángel estar intentando dañar a Shuer a través de la herencia? ¿Podría ella estar intentando llevarse a Shuer? Godzilla negó con la cabeza y dijo. La posibilidad es extremadamente remota. De la estirpe de la familia Qian, solo Qian Daoliu permanece con vida en la actualidad. Un anciano de más de 130 años, y mucho menos que tenga hijos. En realidad, el patrón de esperanza de vida en el continente de Gouluo es bastante claro. Dejando de lado la exagerada afirmación de Poseidón de que después del nivel 90, cada aumento de nivel añade 100 años a la esperanza de vida, considerando las batallas de los niveles 2, 3 y 4, la esperanza de vida máxima de un ser humano es como máximo de 200 a 300 años, y solo aquellos en el nivel cuasi divino pueden superar esta cifra. Es evidente que Qian Daoliu no tenía ninguna posibilidad de tener más descendencia. La extinción del linaje de la familia Qian también significa el fin del linaje del dios ángel. En este sentido, es bastante razonable que la diosa ángel eligiera a Shuer como su sucesora. Sin embargo, al recordar aquel conflicto inexplicable, esa loca empezó una pelea conmigo sin siquiera preguntar qué pasaba, y me dio una paliza. Ahora le está pasando la herencia a su hija en secreto. Godzilla no pudo evitar burlarse, pensando para sí mismo. ¿Para qué molestarse? ¿Acaso esto no es simplemente un comportamiento payasesco? De hecho, la diosa Ángel también se sintió como una payasa, de lo contrario no le habría pedido a Shuer que la ayudara a ocultar su secreto. Vividon ascendió. Aunque aún se sentía algo inquieta, al menos no había peligro inmediato. Abrazó suavemente a Shuer y le susurró con dulzura. No tengas miedo, mamá y papá están aquí, nadie puede hacerte daño. Godzilla agitó su enorme cola y dijo con voz grave. No se preocupen, conmigo aquí, ¿quién se atreve a ponerle un dedo encima? Shuer parpadeó con sus grandes ojos mirando a los adultos, acercándose como si entendiera y dijo con su voz inocente. Shuer no tiene miedo. Shuer tiene un papá, una mamá mayor, una segunda mamá y griega. Muchísimas mamás buenas. Vividon y la princesa del mar intercambiaron una mirada y ambas rieron. La mirada de Qian Daoliu se posó de nuevo en Shuer, y sus emociones se volvieron cada vez más complejas. Tiene amor en su corazón, pero también odio. Si no fuera por lo sucedido hace un año, se sentiría orgulloso y honrado por el resurgimiento del legado del dios angélico. Pero ahora, abuelo, ¿por qué miras a Shuer? Shuer parpadeó e inclinó la cabeza, preguntando con curiosidad. Qian Daoliu se recompuso, forzó una sonrisa y dijo. El abuelo está comprobando si Shuer está enfermo. Rugido. Godzilla rugió de repente, con sus enormes ojos fijos en Qian Daoliu. Tú también te haces llamar abuelo, entonces ¿qué soy yo? Qian Daoliu sintió al instante una fuerte presión y rápidamente agitó la mano para explicar. Señor Dios del mar, eso no es lo que quise decir. Se rió entre dientes dos veces y luego preguntó. ¿Y cuáles son tus planes para la situación de Shuer? Godzilla movió la cola con indiferencia y murmuró. ¿Qué más puedo hacer? Dejar que la naturaleza siga su curso. Si la diosa Ángel cede obedientemente su trono, me ahorraré muchos problemas. Pero si se atreve a jugarme malas pasadas, un brillo gélido apareció en sus ojos. Tras su evolución definitiva, estaba decidido a masacrar a todos los ángeles y dioses del multiverso. Al ver esto, la princesa del mar rápidamente consoló a Vividon. El dios del mar dijo que Shuer estará bien, así que no te preocupes. Vividon miró a Shuer, luego a Qian Daoliu, y finalmente exhaló un suspiro de alivio. Los sentimientos de Qian Daoliu seguían siendo complicados. Contempló el rostro inocente de Shuer y suspiró suavemente. Quizás, esto sea el destino. ¿Qué debemos hacer con la futura crianza de Shuer?
Vividon miró a Godzilla, con un tono de preocupación. Capítulo 52. La labor educativa de Shuer, los primeros indicios de la ciudad asesina. Aquí tenéis algunas fotos preciosas, necesitan ser reorganizadas. Aunque Vividon ya es la papisa del salón espiritual, su nivel de cultivo sigue estando en el nivel 87, y aún le falta un paso para convertirse en una douluo titular. Además, no tenía experiencia en la enseñanza ni en la formación de estudiantes. La princesa Ai, Ajin y Arrow son aún menos aptas para esta tarea. Son bestias espirituales que han surgido de las montañas y las yeguas y han comenzado a interactuar con la sociedad humana, pero aún carecen de la capacidad para entrenar a maestros espirituales. Al oír esto, los ojos de Qian Daoliu se iluminaron. Él se dirigió enérgicamente, diciendo con entusiasmo: Yo puedo ayudar a entrenar a la princesa Shuer. Hace décadas comencé a prepararme para cultivar herederos de ángeles. Estos asuntos son los más adecuados para mí. Vividon y la princesa del mar intercambiaron una mirada y asintieron pensativamente. Como único superviviente de la familia Qian Daoliu sin duda posee el conocimiento más profundo del legado del dios ángel, lo que lo convierte en una buena opción para educar a Shuer. Pero Godzilla negó levemente con la cabeza, mostrando claramente su desaprobación ante la sugerencia. En el fondo, sabía que, si bien el papel de Shuer reemplazaba en cierta medida a Qian Renxue en la obra original, no quería bajo ningún concepto que Shuer se convirtiera en otra Qian Renxue. Para ganarse el favor de Tan-san, Qian Renxue no dudó en soportar el odio por el asesinato de su padre, pero un ángel le arrebató por la fuerza su símbolo de príncipe heredero, lo que finalmente destruyó la destrucción de los aviones en los que había estado trabajando durante muchos años. Mi hermano siempre sabe que nadie es perfecto, pero no quiere que Shuer desarrolle una personalidad como la de Qian Renxue. Más importante aún, si bien la personalidad de Qian Renxue estuvo sin duda influenciada por Qian Daoliu, Vividon también estaba estrechamente emparentada con ella. Sin embargo, el Vividon de hoy en día es muy diferente del personaje original. Para evitar que Cheryl siguiera un camino similar, Godzilla decidió excluir la intervención individual de Sendouryu desde el principio. En cuanto al entrenamiento de los maestros del alma, dijo Godzilla en voz baja a la princesa del mar, sería más apropiado que Poseidón enseñara a Cher. La princesa del mar se acercó levemente y luego preguntó: ¿y qué hay del asunto de la herencia? Aunque transmitió el mensaje de Godzilla, su mirada se posó en Sendouryu. La otrora radiante sumo sacerdote ahora tenía el rostro algo apagado. Tras pensarlo un instante, Godzilla dejó escapar un suave rugido. La herencia y las habilidades de combate aéreo, transmitió a la princesa del mar el decreto de Godzilla, pueden ser responsabilidad tuya, sumo sacerdote, pero deben hacerse en presencia del sumo sacerdote Poseidón, y nunca deben enseñarse a Cheryl sola. Al oír esto, Qian Daoliu quedó perplejo al principio, pero luego comprendió el significado más profundo que había detrás. Godzilla estaba claramente preocupado de que su resentimiento hacia Cher se debía a lo que el ángel había hecho. Ahora que ha perdido todo su cultivo, tener a un ser tan poderoso como Poseidón, de nivel 98, vigilándolo en todo momento es sin duda la mejor garantía para su seguridad. Reprimiendo las complejas emociones en su corazón, Qian Daoliu inclinó la cabeza y se arrodilló, diciendo: Gracias por tu misericordia, señor dios del mar. Era plenamente consciente del significado de esas palabras, pero ahora que Shuer estaba allí, finalmente había encontrado un sentido a su vida. Al contemplar a la vivaz y la adorable Shuer en sus brazos, tomó una decisión en secreto. Aunque el dios ángel ya no favorece a todas las familias, seguirá dando todo de sí y transmitiendo toda su experiencia y habilidades en artes marciales a este niño. Hace más de un año, Godzilla excavó un túnel subterráneo que conducía al mar, transformando inesperadamente la ciudad de Wuun de una ciudad del interior en una ciudad portuaria. Con su expansión hacia el norte, la ciudad de Wuun es ahora incluso más próspera que la ciudad de Anai. En el sur, el hábitat de Godzilla fue designado como el bosque del dios bestia, un paraíso para las bestias espirituales porque Godzilla prohibía la entrada a los humanos. A medida que las bestias espirituales absorbían el poder mortal disipado, se volvían gradualmente más fuertes, llenando el bosque de vitalidad y una presencia formidable. Aunque Poseidón sigue siendo la suma sacerdotisa de la isla de Poseidón, ha pasado la mayor parte del tiempo viviendo en el bosque de los dioses bestia. Al enterarse de la asignación docente de Shuer, ella aceptó esta importante tarea sin dudarlo. Por un lado, era el decreto del dios del mar, y por otro, era porque la adorable apariencia de Shuer hizo que se enamorara de ella.
Cheryl la llamaba cariñosamente mamá, lo que hizo que Poseidón se dedicara aún más a su enseñanza. Las lecciones de Cheryl no solo trajeron a Poseidón, sino que Vividón también solía dedicar tiempo a acompañar a Cheryl en sus estudios, mientras que Godzilla a menudo observaba esta escena armoniosa y hermosa desde un lado. Me dio la sensación de estar viendo a mi esposa enseñarle a mi hija. Como resultado, sus niveles de cultivo mejoraron rápidamente. En tan solo un año, Vividón alcanzó el nivel 90 y logró ingresar con éxito en las filas del título Douluo. Shueer alcanzó el nivel 10 de poder espiritual a la edad de 2 años y fue capaz de condensar un anillo de alma natural sin cazar bestias espirituales, lo que asombró a todos. Teniendo en cuenta la existencia de Godzilla, este tipo de milagro no es tan difícil de entender. Después de todo, Ajin y Arrow formaron automáticamente anillos de almas tras renacer como humanos. Sin embargo, Vividón no contaba con esa facilidad. Aún necesitaba cazar bestias espirituales para obtener anillos de alma. Tras superar el nivel 90, Vividón planeaba ir al gran bosque de Stardow a buscar anillos espirituales, pero antes de poder partir, recibió un informe secreto. En un ducado situado en la parte noreste del imperio de Avendow, la rama del salón espiritual perdió contacto, y el cardenal y el obispo de Platino enviados a investigar también desaparecieron. La expresión de Vividón se tornó solemne tras escuchar esto. El Salón de los Espíritus está gobernado por el Papa, cuyos 4 obispos de platino solo son superados en estatus por el Papa, y los cardenales también son bastante poderosos. La desaparición de una figura tan importante, sumada a la pérdida de contacto con toda la sede de la filial, no es, evidentemente, un asunto sencillo. Llegó al gran mapa del Salón de los Espíritus y buscó cuidadosamente la ubicación del salón filial, descubriendo que estaba a solo unas decenas de kilómetros de un lugar llamado Bosque del Amanecer. El Bosque del Sol Naciente se asemeja al Bosque del Atardecer en el oeste y es uno de los principales puntos de encuentro para las bestias espirituales dentro del imperio de Avendow. Si bien no es tan extenso como el gran bosque Stardow, alberga numerosas bestias espirituales poderosas de alto nivel. Tras pensarlo un momento, Vividón decidió informar primero a Dios del Mar y luego llevar a Chrysanthemum Douluo y Ghost Douluo, que ya habían alcanzado el nivel 97, a investigar. Sin embargo, lo que ella desconocía era que este ducado, que había perdido contacto con su palacio filial, era el lugar con otro nombre aterrador en generaciones posteriores o en la historia original: la ciudad de la matanza. En el bosque del dios bestia, Vividón le explicó la situación a Godzilla con todo detalle. El templo filial en el noreste del imperio de Avendow ha perdido contacto, y se desconoce el paradero del cardenal y del obispo de Platino. Quiero llevar a Crisantemo y a Fantasma allí para investigar y, de paso, encontrar mi anillo de alma de nivel 90. Godzilla reflexionó un momento, luego ascendió y la princesa del mar le transmitió lo que quería decir. Este asunto se puede solucionar, pero la cautela es fundamental. Aunque no hay muchas bestias espirituales en esta zona, si existen anomalías, podrían ser mucho más complejas que las propias bestias espirituales. Pide ayuda a Poseidón para gestionar los asuntos de ciudad espiritual y parte cuanto antes. Vividón aceptó el pedido de inmediato. Unos días después, condujo a Chrysanthemum Demon Douluo hacia el bosque del sol naciente. Cuando estaban a punto de poner un pie en aquella tierra desconocida, en lo profundo de un castillo sombrío, las sombras ocultas ya habían abierto los ojos en silencio, como si esperaran algo. PD. Mientras actualizas 3 veces al día, la trama no se considera de relleno. Por favor, votado. Capítulo 53 Ciudad de la Matanza y Tangao. La historia comienza hace 7 u 8 años. Ese año, Tan Chen fue derrotado por Godzilla en la batalla de la isla Seagop. Perdió el brazo izquierdo y sufrió una herida grave. Su fuerza como Douluo titular, que originalmente era de nivel 99, descendió al nivel 89. Tras regresar a la secta Otian y dimitir como líder de la misma, llegó inesperadamente a un lugar desconocido: la entrada a la ciudad de la matanza. Aunque su fuerza se ha visto sirena, Tan Chen, en el nivel 89, todavía no debe ser subestimado. A menos que uno sea un Douluo titulado de nivel 96 o superior, pocas personas pueden amenazar su vida. Tras haber vivido en la ciudad de la matanza durante más de un mes, tenía una idea general de sus reglas. Cuando supo que conseguir 100 victorias en la arena de la matanza infernal y recorrer con éxito el camino del infierno lo convertiría en un dios de la matanza, una nueva esperanza se encendió en su corazón. En la ciudad de la matanza, la ley de la selva permite que Tan Chen prospere.
Ocultó su martillo a Otian y, confiando únicamente en su fuerza física y sus habilidades de lucha, logró una racha de 100 victorias consecutivas en la arena de la matanza infernal en tan solo 1 año y medio, convirtiéndose en el nuevo campeón. Entonces, sin dudarlo, emprendió el camino al infierno. Quizás debido a su gran poder, Tan Chen no se topó con la serpiente solar de fuego de 10 cabezas ni con el rey murciélago de cabeza de paraguas dorado oscuro. Solo se enfrentó a unos pocos monstruos menores y logró llegar a la entrada de la cueva. Tan Chen sintió que todo se volvía borroso ante sus ojos, y luego fue absorbido por un blanco vacío como la nieve. No hay temperatura, ni sonido, ni dirección. Solo una luz blanca cegadora lo envuelve todo. Intentó invocar el martillo del cielo claro, pero descubrió que una fuerza invisible lo estaba suprimiendo por completo, y ni siquiera pudo movilizar el poder del alma dentro de su cuerpo. Tan Chen frunció el ceño y su aura asesina comenzó a emanar, pero fue rápidamente engullida por el vacío blanco y desapareció sin dejar rastro. Al instante siguiente, un frío penetrante lo invadió desde todas direcciones. No se trata de una temperatura real, sino de una pura intención asesina que le corroía el alma. Cada erosión era tan dolorosa como un corte con un cuchillo, obligándolo casi a arrodillarse en el suelo. Su conciencia comenzó a nublarse, pero el espíritu de lucha que llevaba dentro se fue ascendiendo gradualmente en medio del dolor infinito. Tras un tiempo indeterminado, se dio la vuelta y se incorporó, sintiendo una pesadez inusual en la mano derecha. Bajó la mirada y descubrió que el martillo Aotian había regresado a su mano. Sin embargo, el martillo Aotian en ese momento era diferente al de antes. Una fina línea blanca recorría su superficie. Esta línea era muy similar al patrón de sangre que se ve en la entrada del camino del infierno, pero más exquisita y profunda. Tan Chen intentó percibir a los patrones blancos y, de repente, un escalofrío intenso recorrió su cuerpo a través del martillo Aotian. Su conciencia parecía fusionarse con ese vasto vacío blanco, y su percepción del mundo que lo rodeaba se volvió increíblemente clara. ¿El dominio del dios de la matanza? Murmuró Tan Chen para sí mismo. Sintió un poder escalofriante dentro de su cuerpo y se llenó de emoción. Este poder es diferente del poder del alma. Es más puro, como una manifestación de la voluntad de matar, lo que le hace sentir un deseo aún más fuerte. Obtener un poder tan inmenso con un solo avance. Si me aventuro en el camino del infierno unas cuantas veces más, ¿podría absorber aún más? Quizás incluso descubrir el legado dejado por un maestro del alma de nivel 100. Un deseo voraz ardía en el corazón de Tan Chen. Guardó el martillo del cielo claro y, siguiendo la misma ruta que tomó para entrar en la ciudad de la matanza hace 1 año, regresó a esta ciudad pecaminosa. Ya ha decidido aplastar por completa esta ciudad de matanza bajo sus pies. En ese momento, Tan Chen ya poseía el dominio del dios asesino, lo que le permitía usar libremente sus habilidades espirituales en la ciudad de la matanza. No se apresuró a revelar su fuerza, sino que esperó en silencio, observando en secreto los movimientos del rey de la matanza. El rey de la matanza, como gobernante de la ciudad de la matanza, posee innumerables seguidores y un poder inmenso. Sin embargo, tras obtener el dominio del dios asesino, Tan Chen dejó de tomarse en serio a su oponente. Ese día, en las profundidades de la tierra, en el salón central de la ciudad de la muerte, estalló una gran batalla. Tan Chen, blandiendo el martillo Aotian, se enfrenta cara a cara con el rey de la matanza. Su gélida aura asesina envolvía todo el campo de batalla, y cada golpe de su martillo transmitía una intención letal que sacudía el cielo y la tierra. Aunque el rey de la matanza era poderoso, no era rival para el poderío actual de Tan Chen. Tras decenas de asaltos de lucha, Tan Chen destrozó la defensa de su oponente con un único golpe de martillo, seguido de otro fuerte impacto que envió al rey de la matanza volando a decenas de metros de distancia. Aunque el dios del dominio de la matanza es poderoso, todavía existen diferencias de fuerza. Tan Chen se burló, su figura deslumbró como un fantasma, el martillo Aotian se transformó en una luz blanca, apuntando directamente a la garganta del rey de la matanza. La sangre salpicó y la cabeza del rey de la matanza cayó al suelo. Tan Chen guardó lentamente el martillo del cielo claro, su mirada recorrió los cadáveres esparcidos por el suelo, y luego contempló toda la ciudad de la matanza. A partir de hoy, soy el rey de la matanza. Dentro del salón principal, todas las figuras poderosas de la ciudad de la matanza estaban arrodilladas en el suelo, sin atreverse a levantar la cabeza para mirar directamente al nuevo rey. En el fondo, sabían que este hombre no solo poseía una gran fuerza, sino que también albergaba una intención asesina sin parangón, que era la máxima manifestación del campo de batalla.
Tras convertirse en el rey de la matanza, Tan Chen no tenía prisa por marcharse. Comenzó a explorar los secretos que se escondían en lo profundo de la ciudad de la matanza, intentando encontrar la herencia legendaria de un maestro del alma de nivel 100. Cuando Tan Chen volvió a pisar el camino al infierno, descubrió que las condiciones para abrirlo eran extremadamente duras. El camino del infierno solo podrá reabrirse cuando la sangre y las almas de aquellos asesinados en los campos de la muerte del infierno se hayan condensado hasta un nivel suficiente. El camino del infierno ha devorado tanta sangre, ¿cómo es posible que aún no sea suficiente? Tan Chen estaba de pie junto al río de sangre, murmurando para sí mismo, con la mirada gélida. Sabía que para seguir obteniendo ese poder del dios de la matanza, tenía que cumplir con las exigencias del camino del infierno. Para lograr este objetivo, instaló un título caído en desgracia como el rey de la matanza. Disfrazado de un concursante cualquiera, vistiendo una capa para ocultar su apariencia, destrozó a cada oponente con las batallas más rápidas y feroces, logrando una racha de 100 victorias consecutivas en tan solo 6 meses. Durante una batalla en el campo de batalla, un maestro del alma con 2 martillos se paró frente a Tan Chen, rugiendo con expresión feroz. Un don nadie como tú se atreve a actuar con tanta arrogancia aquí. Tan Chen esbozó una mueca de desprecio, y el martillo del cielo claro apareció silenciosamente en su mano. Sin perder palabras, blandió su martillo. Justo cuando el oponente activó su poder espiritual, se escuchó un fuerte estruendo, acompañado del sonido de huesos rompiéndose. Su cuerpo salió disparado varios metros y cayó directamente al suelo. Siguiente. Tan Chen miró al público, con una voz fría como el hielo. Fuera del campo de batalla, innumerables espectadores lo aclamaban, pero nadie se atrevía a acercarse. La gente así da miedo. Al final, con su poder sangriento y abrumador, reabrió la entrada al camino al infierno. Tras adentrarse en el camino del infierno, Tan Chen emprendió un nuevo desafío. Esta vez, su dominio del dios de la matanza continuó abriéndose paso, y el pensamiento divino del dios Asura despertó en su interior, llevando su poder a su punto máximo. Cuando fue preparado el camino del infierno por tercera vez, el dominio del dios asesino sufrió un cambio, transformándose en un poder más puro del dios Asura. ¿La prueba del dios Asura? Tan Chen se burló al sentir los cambios en su cuerpo. Muy bien, déjame ver cuán difícil es realmente esta legendaria prueba de los dioses. Sin que él lo supiera, este pensamiento divino de Asura ya había sido corrompido por el pensamiento divino del dios Raksasa, sutilmente mezclado con impurezas malignas. Su sed de sangre se intensificó hasta un extremo. Capítulo 54. Los actos temerarios del maestro del alma maligna, almas marciales duales y 18 anillos del alma, Vividon. En el salón de espíritus locales ya habían notado que algo andaba mal. El número de personas que despiertan sus almas marciales ha ido disminuyendo año tras año, y el número de maestros de almas que se registran cada mes se ha desplomado. Las sospechas iniciales apuntaban a que se trataba de una invasión de un enemigo extranjero o de una mala gestión local, pero la verdad solo se descubrió cuando el cardenal se dirigió a una investigación. Fuego maestro del alma maligna. El cardenal murmuró para sí mismo en un pueblo desierto, con los ojos llenos de asombro. Este lugar solía estar lleno de gente, pero ahora las calles están desiertas y todavía se percibe un leve olor a sangre en el aire. Siguiendo las pistas, descubrió a un grupo de escurridizos maestros de espíritus malignos. El cardenal no actuó precipitadamente, sino que optó por seguirlos en secreto, con la esperanza de encontrar su escondite. Sin embargo, este viaje lo condujo hasta las afueras de la ciudad de la muerte. Aquí lo tienes y el cardenal se detuvo bruscamente y la atmósfera sufrió cambios ambientales. Sintió que su poder espiritual se desorganizaba y que sus anillos espirituales se volvían inestables e inconstantes. Inmediatamente después, una presión invisible envolvió todo su cuerpo, y el poder del dios Asura lo suprimió por completo, impidiéndole usar sus habilidades espirituales. Los espíritus malignos lo vieron y lo rodearon de inmediato. Jamás esperaba que un cardenal del distinguido Salón de los Espíritus se presentara en nuestra puerta. Un maestro de espíritus malévolo rió fríamente, mientras la hoja roja como la sangre que sostenía en la mano brillaba con una luz escalofriante. Un brillo despiadado apareció en los ojos del cardenal. Activó con fuerza el poder de su alma, desatando una onda expansiva que repelió a los maestros de almas malignas que lo rodeaban. Luego se giró para romper el cerco. Sin embargo, en cuanto dio un paso, varias hojas envenenadas atravesaron su cuerpo desde todas direcciones. Qué lástima, fui descuidado después de todo.
El cardenal bajó la mirada hacia la sangre que brotaba de su abdomen, con una sonrisa amarga en los labios, y lentamente se desplomó. Esta investigación acabó con la muerte del cardenal. Cuando el mensaje llegó al templo del espíritu en la ciudad de Avendou, el obispo Platino se enfureció y condujo personalmente a 5 Suldouluos y 7 u 8 Sulsains al lugar donde el cardenal había desaparecido. Procedieron con extrema cautela, pero al entrar en el territorio de la ciudad de la muerte, se encontraron inmediatamente con la misma represión. Esta aura. La expresión del obispo de Platino cambió drásticamente. Estaba a punto de retirarse cuando descubrió que ya estaba rodeado de maestros de almas malignas. Jaja, el obispo Platino ha venido a su muerte en persona, ¡qué gran regalo! Un maestro de espíritus malignos vestido de negro salió lentamente. Su aura era poderosa e inquietante. Era claramente un douluo de alma caída. Alzó ligeramente la mano, e incontables maestros de almas caídos surgieron de todas direcciones. Retirada. Gritó fríamente el obispo de Platino. Sin embargo, con sus habilidades espirituales suprimidas, no pudo romper el cerco de la gran cantidad de caídos. Se liberó una feroz batalla en las afueras de la ciudad asesina, pero varios días después, el equipo desapareció sin dejar rastro. No fue hasta hace poco que Vividón, que se encontraba en el palacio papal, recibió el mensaje. Lógicamente hablando, el rey de la matanza no debería tener que recurrir a medidas tan extremas. Sin embargo, el corazón de Tan Chen, guiado por el Dao, estuvo a punto de romperse en ese momento, ya que Godzilla lo hirió gravemente. En su afán por convertirse en un dios, utilizó un alias para participar varias veces en el desafío de la arena de la matanza infernal, logrando 200 victorias en un año, lo que agotó directamente gran parte de los recursos de la ciudad de la matanza. Para suprimir por completo la voluntad restante de Tan Chen, el rey de la matanza tuvo que absorber más sangre como suplemento, lo que provocó que el desarrollo de los acontecimientos se desviara de la trayectoria original. Para colmo, los 2 intentos del Salón del Espíritu por aniquilar la ciudad de la matanza terminaron en fracaso, y no ha podido erradicar este problema persistente. Esto provocó que toda la ciudad se convirtiera en un paraíso para los espíritus malignos, e incluso mostró una tendencia a la expansión continua. Todo el principio ha sido ocupado casi por completo, y no hay nadie en kilómetros a la redonda. El campo y los pueblos, antaño prósperos, han quedado desiertos, e incluso el ganado y los perros han desaparecido. Lo más extraño es que en todos los lugares que fueron invadidos, no había ni una sola gota de sangre en el suelo. Es como si todo el pueblo y la ciudad se hubieran desvanecido en el aire. Vividón recordó el relato del diácono, con un tono cargado de temor. Presencié personalmente cómo un grupo de aldeanos se adentraba en el bosque, y unos minutos después, no se oía ni un solo ruido proveniente del bosque. Vividón frunció profundamente el ceño. Llevó personalmente a Ghost Douluo y Chrysanthemum Douluo al salón de la rama del alma marcial de este ducado, con el deseo de obtener más detalles. Sin embargo, solo quedaban un puñado de personas en el salón de la sucursal local. Todos los maestros del alma de alto nivel habían muerto en batalla o habían desaparecido. ¿De verdad hay tantos maestros de espíritus malignos? La voz gélida de Vividón estaba teñida de ira. El obispo Platino lideró 5 Suldouluos y 7 u 8 Sulsains, y aún así no pudo enviar ni un solo mensaje. En ese caso, solo un maestro de almas malignas de nivel Douluo podría lograr todo esto. Pero si un maestro de almas malignas ha de alcanzar el nivel Douluo, ¿por qué nunca fue famoso en el continente durante sus períodos de Santo del Alma y Douluo del Alma? Chrysanthemum Douluo frunció el ceño pensativo, mirando a Vividón con expresión perpleja. La mayoría de los maestros del alma en el continente, independientemente de si son justos o malvados, tienen patrones de crecimiento rastreables. Pero la situación actual es como si un don nadie desconocido de repente se convirtiera en un douluo de título y arrasara con todo el país. Es realmente demasiado extraño. Este asunto es realmente extraño, Santidad. ¿Por qué no examinamos primero la situación? Sugirió Ghost Douluo con voz grave. Vividón frunció ligeramente el ceño, reflexionó un momento y luego negó con la cabeza. No hay prisa. Ahora que estamos en el bosque del sol naciente, podríamos buscar algunos anillos espirituales y ver si podemos completar los anillos espirituales para mi segundo espíritu. Si lo logramos, podré enfrentarme a 2 douluo titulados yo sola, y entonces tendremos más confianza en nuestras acciones. Kiku y Kiku intercambiaron una mirada y asintieron al unísono. Chrysanthemum Douluo rió y dijo: Su excelencia es sabia.
Si la fuerza de su excelencia aumenta aún más, entonces podremos lidiar con el problema de los amos del alma maligna con tranquilidad. El fantasma Douluo sugirió entonces. Mi señor, después de adquirir los anillos espirituales, podríamos patrullar los salones de las ramas espirituales cercanas para descubrir los movimientos de estos malvados maestros espirituales y eliminarlos por completo. Vividon asintió y dijo. Lo haremos a tu manera. Primero, que el subdirector del salón recopile la información, y luego mañana iremos a cazar almas. En cuanto amaneció, Vividon y Kikuki corrieron sin detenerse hacia el bosque del sol naciente. Este bosque no ha sido dañado por maestros de almas malignos. Al contrario, debido a la drástica disminución en el número de maestros de almas en los últimos años, los recursos de bestias de alma en el bosque se han vuelto aún más abundantes. Aunque no se encontraron bestias del alma de 100.000 años de antigüedad, el número de bestias del alma de entre 80.000 y 90.000 años superó con creces las expectativas. Vividon pasó más de un mes cazando bestias espirituales de alto nivel, logrando añadir anillos espirituales a sus dos espíritus marciales. Su primer espíritu, Emperador Araña de la Muerte, consistía en anillos espirituales de 10.000 años de antigüedad, desde el séptimo hasta el noveno. El noveno anillo incluso estaba hecho de una bestia espiritual de 97.000 años, cuyo color negro y rojo era aterrador. La segunda alma marcial, Emperador Araña Devorador de Almas, posee 9 anillos de alma, todos ellos con una antigüedad de 10.000 años, siendo el más antiguo de 84.000 años. Aunque estos anillos espirituales tienen menos habilidades porque aún no tienen 100.000 años, bajo la influencia del hermano polvo rojo, su espíritu marcial ha evolucionado y puede incluso desatar el poder de un anillo espiritual de 100.000 años con el poder de un anillo espiritual de 10.000 años. Estos anillos espirituales son suficientes para afrontar la mayoría de las crisis, pensó Vividon para sí misma con satisfacción. Aunque obtuve 3 huesos del alma, no tenía intención de usarlos, sino que decidió ofrecérselos al dios del mar. Si Vividon no recuerda mal, el dios del mar no ha comido un hueso de alma en mucho tiempo, así que esta es una buena oportunidad para que satisfaga su antojo. Teniendo esto en cuenta, Vividon guardó los 3 huesos del alma en su herramienta espiritual. Tras finalizar la caza de almas, con el apoyo de los 9 anillos de alma de su segunda alma marcial, Vividon logró alcanzar el nivel 93 de poder espiritual. Solo entonces él y Kikuki comenzaron a investigar los movimientos de los espíritus malignos. Capítulo 55. Investigando la ciudad de los asesinatos. Este lugar fue abandonado hace 8 años. El salón de los espíritus se retiró hace 10 años, así que debería estar completamente en ruinas. Pero ahora parece que todavía hay un lugar donde ganarse la vida. El sujeto del templo local siguió a Vividon hasta un pueblo abandonado y sombrío, donde recordó cuidadosamente el pasado. La mirada de Vividon recorrió los pueblos y aldeas cercanas, y dijo pensativa. Parece que este lugar estuvo ocupado por espíritus malignos hace mucho tiempo. En lo profundo de las montañas y los bosques, remoto y aislado, no es de extrañar que no hayamos podido encontrar ningún rastro de ellos. Está oscuro bajo la lámpara, ¡qué buen escondite!, exclamó Chrysanthemum Douluo. Si no hubiéramos estado vigilando durante días, probablemente no lo habríamos descubierto. El fantasma Douluo reflexionó un momento y luego sugirió. Mi señor, ¿qué le parece si capturamos a algunos espías para recabar información? Vividon asintió, con una mirada fría. Esta ciudad es bastante grande y parece un importante bastión de maestros de almas malignas. Pero Ghost Douluo investigó y no encontró rastros de civiles encarcelados en la ciudad. Esos civiles deben haber sido trasladados a otro lugar hace mucho tiempo. Si no descubrimos la verdad, nos esperan problemas interminables. Crisantemo Douluo se volvió hacia su viejo amigo y le dijo. Viejo fantasma, busca a un líder y vamos a interrogarlo como es debido. Déjamelo a mí. El fantasma Douluo avanzando, su figura parpadeó y se transformó en una sombra, adentrándose sigilosamente en el pueblo. Alma marcial fantasmal es un fantasma que posee capacidades de sigilo extremadamente fuertes. Su séptima habilidad de alma, cuerpo verdadero del alma marcial, le permite transformarse por completo en un fantasma y entrar en un estado de la nada, aumentando enormemente su velocidad y haciéndose inmune a los ataques físicos. Su quinta habilidad de alma, mano fantasmal terrestre, le permite extender garras sombrías desde las sombras bajo los pies de un enemigo y sujetarlo firmemente. Sería perfecto enviarlo a cumplir la misión. El pueblo estaba escasamente iluminado, con solo unos pocos rayos de luz que se filtraban por las ventanas de las casas en ruinas, lo que le daba un aspecto particularmente inquietante.
El fantasma Douluo llegó sigilosamente a una taberna bulliciosa y miró dentro a través de la ventana. La taberna estaba repleta de un gran número de espíritus malignos, lo que creaba un ambiente ruidoso. Todo esto es gracias al Sul Douluo y al Sul Sain que capturamos recientemente. Superamos la tarea encomendada por el rey de la matanza, por lo que disfrutamos de unos días de paz y tranquilidad. Un hombre corpulento con el rostro cubierto de cicatrices se quejó en voz alta, y su tono delataba su descontento. ¿Quién dice lo contrario? Nos dedicamos a matar, estamos tan cansados de matar que nos duelen las manos. Intervino alguien, lo que provocó inmediatamente una carcajada general. Otro maestro de espíritus malignos rompió su copa de vino y maldijo. Me convertí en un maestro de espíritus malignos para hacer lo que quisiera, pero miren lo que pasó, me están obligando a hacer esto y aquello, es exasperante. La taberna estaba llena de quejas, y nadie se percató del peligro que se acercaba desde la ventana. El fantasma Douluo miró hacia abajo desde la azotea, su mirada recorrió con calma a todos en la taberna y rápidamente se fijó en un malvado maestro de almas que parecía ser el líder. Vestía una túnica de color rojo oscuro y su nivel de cultivo había alcanzado el 84, lo que lo hacía significativamente más fuerte que los demás. Ghost Douluo suena levemente, sin dudar más, y liberó en silencio su novena habilidad de alma, espectro infernal. En la oscuridad, innumerables garras negras emergieron enormes repentinamente del suelo, envolviendo toda la taberna a la velocidad del rayo. Antes de que los espíritus malignos pudieran siquiera reaccionar, fueron hechos pedazos, la sangre salpicó por todas partes y sus gritos cesaron abruptamente. La expresión del dueño de la taberna cambió drásticamente. Estaba a punto de huir cuando la quinta habilidad de alma de Ghost Douluo, mano del estanque de tierra de sombra fantasma, lo agarró de la sombra bajo sus pies y lo congeló en el sitio. Antes de que pudiera siquiera resistir, fue arrastrado directamente por el fantasma Douluo y desapareció en la noche. Ghost Douluo llevó al hombre ante Vividon y arrojó al líder al suelo. Vividon miró fríamente a los aterrorizados maestros de espíritus malignos, con voz gélida. Hablen, ¿qué están haciendo exactamente? ¿Dónde está la gente de este pueblo? El líder de los espíritus malignos apretó los dientes y permaneció en silencio. Bastante duro. El fantasma Douluo se burló y, con una oleada de poder del alma, su garra de sombra atravesó el cuerpo del líder. El sonido de los huesos rompiéndose provocó escalofríos en todos. El líder gritó repetidamente, suplicando finalmente clemencia. No, no me maten. Hablaré. Les contaré todo. Vividon arqueó una ceja y dijo con frialdad. Entonces habla rápido. El líder de los espíritus malignos apretó los dientes y dijo. Este es, sin duda, el bastión de la ciudad de la matanza. Esos civiles fueron enviados hace tiempo a lugares secretos para ser usados como sacrificios de sangre. El rey de la matanza necesita mucha sangre, y si no cumplimos la misión, nosotros tampoco sobreviviremos. Al oír esto, la mirada de Vividon se volvió fría. ¿Por qué ni siquiera los obispos de platino enviados por el Salón de los Espíritus pudieron escapar del desastre? El líder de los maestros de espíritus malignos sonriendo amargamente. Porque en la ciudad de la matanza, las habilidades espirituales de todos están suprimidas por el poder del rey de la matanza. Solo aquellos que tienen su permiso pueden usar habilidades espirituales. Si la gente de tu salón espiritual entra, solo se estarán condenando a una muerte segura. No me extraña. Pensó de repente Chrisante Douluo, no me extraña que el obispo platino enviara a tanta gente, y que todos fueron aniquilados. Esta ciudad de la matanza es verdaderamente aterradora. Vividon respiró hondo, con una mirada solemne en los ojos. Si no hubiéramos capturado a los prisioneros de antemano y nos hubiéramos precipitado al ataque, probablemente nos habrían matado sin un lugar donde enterrarnos. El fantasma Douluo se acercó y dijo con voz grave. He oído hablar de la ciudad de la matanza. Muchos maestros de almas malignas huían allí para sobrevivir cuando no tenían a dónde ir. El Salón de los Espíritus ha intentado localizarlos muchas veces, pero fracasó y finalmente se dio por vencido. Jamás imaginé que hubieran acumulado en secreto una fuerza tan enorme. Vividon miró fríamente al líder de los maestros de espíritus malignos y continuó presionando. ¿Cuál es la fuerza de tu rey de la matanza? El líder de los maestros de espíritus malignos palideció mortalmente y tartamudeó. Es un Douluo de título. Pero realmente no sé el nivel exacto. Un destello de ira cruzó los ojos de Chrisante Douluo mientras pateaba la pierna del otro hombre, rompiéndosela. Eres miembro de la ciudad de la matanza, ¿cómo pudiste no saberlo? Habla ahora.
El líder de los espíritus malignos sudaba profusamente por el dolor y suplicaba clemencia repetidamente. De verdad que no lo sabía. Antes solo era un simple lacayo, sobreviviendo a base de sacrificar a María la sanguinaria. Últimamente, como el rey de la matanza necesitaba poder con urgencia, me ascendieron y me dieron responsabilidades importantes. Vividon frunció ligeramente el ceño y susurró. ¿Podría ser que le haya ocurrido algo inusual a este rey de la matanza? Srisante Mundoulwo resopló fríamente y gritó. Cuéntame rápido todo lo que sabes sobre ese maldito rey. El líder de los espíritus malignos estaba tan asustado que no se atrevió a ocultar nada y respondió con sinceridad. He oído que el rey de la matanza se ha adentrado muchas veces en el camino al infierno y que finalmente heredó la voluntad del dios de la matanza, razón por la cual se convirtió en el rey de la ciudad de la matanza. Eso es todo lo que sé. ¿El camino al infierno? Vividon captó la palabra clave, con un destello de duda en sus ojos. El líder de los espíritus malignos explicó rápidamente. Solo tras conseguir 100 victorias en la arena de la matanza infernal se puede entrar en el camino del infierno. Si uno logra atravesarlo, podrá convertirse en el dios de la matanza en la ciudad de la matanza. Incluso el rey de la matanza tendrá que tenerle cuidado. Entonces, el dios de la matanza adquirirá alguna habilidad poderosa, suficiente para amenazar al rey de la matanza. Reflexionó Srisante Mundoulwo. De repente, Vividon se dio cuenta de algo y se burló. Si no me equivoco, esta habilidad elimina las restricciones sobre las habilidades del alma. En la ciudad de la matanza, solo el rey de la matanza y sus sirvientes pueden usar habilidades del alma. Pero si alguien se convierte en el dios de la matanza, podrá enfrentarse a él bajo estas reglas. El rey de la matanza, naturalmente, desconfiará de él. Srisante Mundoulwo asintió y, halagada, dijo. Su santidad es realmente sabia. Los malvados maestros de almas de esta ciudad de la matanza se basan en la supresión de las habilidades del alma. Si una persona poderosa elimina las restricciones, ni siquiera el rey de la matanza podría vencerlos. El fantasma Douluo dijo con voz grave. Santidad, ¿qué debemos hacer ahora? Ciudad de la matanza capítulo 56 Vividon anhela superarse a sí misma y se adentra en la ciudad de la matanza. Vividon reflexionó un momento, con el corazón ligeramente dividido. Invocar directamente al dios del mar es la forma más segura, pero no puedes molestar al dios del mar con todo, o parecerá que no estás progresando en absoluto. Ella miró a Kikuyaki Kunojo, con una mirada decidida en los ojos. Con sus 2 almas marciales y su cultivo de Douluo titulado de nivel 93, junto con 2 Douluos de nivel 97, podría ser capaz de superar el camino del infierno, convertirse en una diosa de la matanza y luchar de nuevo contra el rey de la matanza. Pensando en esto, Vividon le preguntó al líder de los maestros de espíritus malignos. ¿Dónde está la entrada a la ciudad de la matanza? El líder de los espíritus malignos asintió repetidamente. Te llevaré allí. Pero, ¿podrías dejarme ir? Vividon avanzaba fríamente, con los ojos llenos de desdén. El líder de los espíritus malignos los condujo a los 3 a la taberna que habían visitado anteriormente y abrió un pasadizo secreto debajo de la taberna. Subió con sus propias manos las antorchas de la pared, y poco a poco fue apareciendo un pasadizo profundo. Un olor a humedad impregnaba el pasillo, y el parpaleo del fuego sobre las paredes de piedra hacía que cada rincón pareciera particularmente inquietante. El líder de los espíritus malignos iba a la cabeza, mirando de vez en cuando a las 3 personas que iban detrás de él. De repente, una voz fría resonó por todas partes, con una resonancia contenida. Bienvenidos a la ciudad de la matanza, la capital del infierno, un mundo plagado de carnicería. Aquí podréis obtener todo lo que deseáis, a costa de vuestra vida. El líder de los maestros de espíritus malignos se sobresaltó, luego se dio la vuelta repentinamente y se abalanzó sobre Vividon, rugiendo. Muere. Bastardo del salón de los espíritus. Si te capturo, el papa, el rey de la matanza, me recompensará generosamente. Srisante Mundoulwo intentó instintivamente desatar su habilidad espiritual, pero descubrió que no podía usar ningún poder del alma. Tuvo un mal presentimiento y estaba a punto de anunciar a Vividon cuando vio que ella ya había sido poseída por un espíritu marcial. Apareció una araña devoradora de almas cubierta con una armadura de cristal rojo. Vividon blandió su lanza arácnida y atravesó rápidamente el pecho del malvado líder maestro de almas, para luego arrojar el cadáver a un lado con indiferencia. Vividon se burló. No puedo usar habilidades espirituales, pero no soy lo suficientemente fuerte como para tenerle miedo a un don nadie como tú. Ella liberó su espíritu marcial y se dirigió al maestro de la sucursal, diciendo.
Reúne a los hombres que quedan y quédense en la entrada del pasaje. Si no hemos regresado en un mes, informe de la situación al Papa interino Poseidón lo antes posible. El director de la sucursal, actuando enérgicamente e inmediatamente, se dio la vuelta para marcharse. Vividón condujo a Kiku y a los otros dos más adentro del pasadizo hasta que llegaron al final, donde apareció a la vista una pesada puerta negra. Escuchó un alboroto que venía de lejos, como si una fuerza poderosa se estuviera gestando. Salió del estrecho pasadizo y, de repente, la vista se abrió ante ella. Ante ella se encontró un equipo ataviado con armadura negra. 101 hombres, silenciosos y amenazantes. Todos vestían pesadas armaduras negras y sus rostros estaban completamente ocultos por los cascos. 100 de ellos permanecían inmóviles, cada uno empuñando una pesada espada a dos manos, mientras que al frente de la procesión cabalgaba un imponente caballo de guerra. El caballo de guerra también estaba cubierto con una armadura negra, y su enorme cuerpo desprendía un aura de poder, como un ser del inframundo. Has quebrantado las reglas, dijo el caballero con voz baja y fría, desprovista de calidez, como si no procediera de una persona viva, sino de las profundidades del infierno. Vividón no respondió de inmediato, pero su mirada recorrió más allá del caballero y se posó en la escena que tenía detrás. Allí, se extendía una ciudad oscura. Las gruesas murallas de la ciudad se extendían hasta el horizonte, con las puertas cerradas herméticamente, creando una atmósfera opresiva y escalofriante. Sobre la ciudad, una luna púrpura pendía en el cielo. La luna estaba increíblemente baja, como si pudieras extender la mano y tocarla, a tan solo unos 500 metros sobre el suelo. Al mirar más arriba, lo único que se veía era una oscuridad infinita, como una noche eterna que engullía la luz. ¿Y qué si rompimos las reglas? Vividón finalmente habló, con voz monótona, incluso con un dejo de desdén. El tono del caballero permaneció frío, como si ella no pudiera conmoverse por sus emociones. Entonces debes aceptar el castigo. Derrótame y obtendrás el derecho a entrar en la ciudad de la matanza. Vividón soltó una risita. ¿No era para matarte? Al oír esto, el caballero alzó lentamente su lanza de 4 metros de largo. Al mismo tiempo, los espadachines con armadura negra que flanqueaban a Vividón se retiraron al unísono, dejando tras de sí un campo de batalla vacío. El caballero se sentó erguido sobre su caballo, mirando fijamente a Vividón, con voz grave. Soy el caballero temible, Genji. Antes de que terminara de hablar, el caballo de guerra de Genji aceleró repentinamente, cargando directamente contra Vividón con tremenda fuerza. En el aire se oía un leve estruendo. El sonido de los cascos de hierro de los caballos de guerra golpeando el suelo. Vividón se mantuvo tranquila y serena, sin mostrar ningún signo de pánico. Ella ya se había dado cuenta de la regla que regía allí, que las habilidades del alma no podían usarse, así que no tenía intención de depender de esos poderes. Una luz negra brotó de su cuerpo, su alma marcial se activó por completo, y atacó al instante con la lanza araña que tenía en la mano. Dos fuerzas enormes chocaron de frente. Auge. El lúgubre grito del caballo de guerra rasgó el cielo nocturno, y el aterrador impacto provocó que volcara al instante y se estrellara violentamente contra el suelo.